Bienvenidos a clase 2 o sesión 2 de clase en evangelismo. Soy Perry Hubbard, su maestro. Y hoy vamos a hablar del corazón del evangelio. Cuando usamos esa palabra, buena nueva, buenas noticias, ¿qué significa? ¿Cuál es el contenido de ese mensaje que tenemos para el mundo? Vamos a comenzar con ese Marcos capítulo 1:1. Aquí hay una declaración. Aquí empieza el Evangelio de Cristo. Lo que es interesante, ese no es el último versículo, es el primero de Marcos. Entonces, ese significa que toda la historia de Jesús quizás es el Evangelio. No es solo Jesús nació, murió, levantó, salvó. Es más que eso. Vamos a hablar. Porque ¿qué significa esa palabra evangelio? En varios diccionarios, Strong es buen mensaje, pero ¿qué significa buen mensaje? Un lexicón dice que buenas noticias es plural, es más que un anuncio, es una colección de anuncios o las noticias que nos hacen felices. Otra declaración, el mensaje que causa que el corazón sea dulce. Estas frases usadas. En taller, las buenas noticias. La narrativa de los dichos, acciones y la muerte de Jesús. Ese diccionario, taller, incluye toda la historia, toda la enseñanza de Jesús. Toda la vida también. Pablo ha usado esa frase, el corazón de las buenas noticias. La historia de sufrimiento, muerte y la resurrección de Jesús. Y la proclamación de juicio, el mensaje de alegría. Entonces, habla de las buenas noticias y un punto central. Entonces, la buena nueva es algo más que solo ese punto de sufrimiento, muerte y resurrección. Es como toda la historia de Jesús. Entonces, ese es un resumen de qué significa evangelio. La proclamación de Jesús fue buenas noticias, Hechos 8:35. O el mensaje de esperanza a través de la fe en Jesús. Entonces, no solo la información incluye la respuesta de la gente o la explicación de esto para todas las naciones. Entonces, no solo en anuncio, incluye también explicación, qué significa este anuncio, como un comentario. La salvación para todos que crean, es un evento, acción, respuesta que ocurrió como resultado del anuncio y hay una decisión. La buena nueva no es buena nueva si no hay una decisión, no hay respuesta. 1 Corintios 1:21. El Evangelio es historia de Jesús, Marcos 1:1, Hechos 5:42. Entonces, hay varios conceptos incluidos en ese mensaje, ese corazón. ¿Qué significa el Evangelio? Y el Antiguo Testamento también es parte, porque recibimos varias noticias, varios puntos de información, definición, declaración en el Antiguo Testamento. Muchos teólogos usan esta palabra protoevangelio que aparece en Génesis 3:15. Entonces, ese daño que ocurrió por el pecado, un tiempo va a llegar cuando otro evento ocurre para destruir ese problema, ese pecado representado en la serpiente, en Satanás. También hay información de testimonio de llegado de Jesús y también muchos puntos de su vida. Isaías 53 y hay varios. Hay una lista, a veces está mencionado 300 y más versículos que representan informes de la vida, actividad, ministerio de Mesías, Jesús. Esa es parte del Evangelio.
El método de Dios de llamar a los hombres para la salvación es la descripción del proceso en Corintios 15 y 2 Timoteo. Y no es una fórmula dogmática. Efesios no está basado en reglas, leyes, legalismo, está basado en fe y relación. Este evangelismo tiene su enfoque no es en seguir un sistema de reglas, sistema de ley, está basado en seguir una relación de Dios que por causa de relación cambiamos nuestra actitud, nuestra actividad a seguir de forma mejor que representen amor entre los dos, porque cuando hay amor hay cambios. Pero los cambios están basados en relación, no en reglas. Entonces, este evangelio está basado en relación, en la vida que existe cuando hay personas que crean en ese mensaje. El impacto de ese evangelio revela el principio básico de juicio. Entonces, este evangelio tiene como esa fundación. Hay un juicio contra pecado. Y hay necesidad de cuidar con ese juicio, tratar de ese concepto. Romanos 2, 16, 1 Pedro 4, 17. Y ese impacto es ese traer liberación de esa deuda, de ese juicio contra nuestro pecado. Entonces hay un impacto, de ese evangelio tiene un impacto directo en la vida. También justifica a los pecadores. Entonces no es posible pagar esa deuda, pero por esa salvación recibimos justificación, un cambio de estado cuando recibimos este evangelio. Entonces el evangelio es no solo un anuncio, tiene su impacto en la vida, causa cambios. Destruye el poder del pecado, Romanos 8, 3, 1 Corintios 15, y requiere fe para ser efectiva. 1 Corintios 1, 21, Juan 3, 16. Entonces el concepto es, escuchar esa noticia no es suficiente. Escuchar y tomar una decisión. Aceptar y comprometer la vida a ese mensaje y los cambios necesarios a seguir este mensaje. Entonces, este es el impacto que revela la necesidad de juicio y el impacto de juicio, pero en ese hay liberación de ese pesa de juicio y ese es un cambio de estado, una destrucción del poder del pecado y representa la existencia de una fe de lo que es posible cuando seguimos y obedecemos ese material, ese mensaje. También hay efectos. Hay una cantidad de palabras que son parte de teología de salvación. Posiblemente usted va a aprender más sobre qué significa el proceso de salvación. Y ahora solo presentamos las palabras y ideas. Regeneración. Algo se murió por pecado, está regenerado por ese mensaje. Hay resurrección, lo que muere vivo otra vez, la relación entre nosotros y Dios. Es un vencimiento de muerte, no muerte física, pero muerte espiritual. Es un medio la presencia del futuro. Entonces, en el pasado no tuvimos un futuro más allá de la tumba, pero ahora ese mensaje de evangelio abre la puerta de otra existencia. Revela la gloria de Cristo en nosotros y al mundo y explica el reino de Dios para nosotros. Las escrituras están listadas. Cuando usted tiene tiempo, pasa el tiempo de leer y confirmar. Y hay una cantidad más, justificación, santificación, regeneración, adopción, que son parte del proceso. Quizás vamos a hablar un poco si hay tiempo. El Evangelio, hablamos un poco de lo que es el Evangelio, pero al otro lado, el Evangelio no es
sanación física. La sanación física no salva nada. Pueden representar punto de creencia o actividad del Espíritu de Dios, pero esa sanación no salva. Que es necesario un cambio en el corazón, cambio en su pensamiento, cambio en su alma a seguir a Jesús. Esta es la historia de Juan 9. No es un set nuevo de reglas, no es a cambiar mi gobierno. Como si quiero cambiar mi ciudadanía, cambia al otro lado a dar compromisos y seguir otras reglas de un estado diferente, un país diferente. No es eso, porque un cambio de reglas es solo es posible pecar otra vez sin salvación. Entonces no es un set de reglas, recuerda, es una relación. Y no es escapa. No es para entrar a escapar pecado, problemas, luchas, enfermedades, la vida del pasado. Hay mucha gente que piensa, sí, cuando comprometer, confirmar mi fe en Dios, cuando estoy salvado, no estará luchas, no estará problemas, no estará una enfermedad, pero esa no es la verdad. Porque siempre existen problemas en este mundo. Quizás no directamente asociados a nosotros, pero estamos viviendo en el mundo y siempre encontramos problemas, luchas, la posibilidad de tener enfermedades y nuestro pasado siempre existe. Y los impactos del pasado pueden revolver a nosotros y impactar a nosotros otra vez. No es una escapa, pero es la habilidad a tratar con estas cosas. ¿Cómo tratar con mi pecado? ¿Cómo ganar poder? ¿Cómo tratar con los problemas de la vida? ¿Cómo tratar o manejar una lucha? ¿Cómo vivir cuando hay enfermedad? ¿Cómo servir en cada situación? También no es un ticket para ganar acceso de la buena vida. Mateo 8:20. Es interesante, tenemos esa teología ahora de buena vida, buena salud y riqueza. Pero es interesante que en el Nuevo Testamento, entre Pedro, Pablo, Juan, Marco, todo ese grupo, no encontramos ninguno de ellos que viven una vida de riqueza sin problemas, con salud perfecta. Pablo habló de su gaguión o espina, depende de la palabra que quiera usar. Y Dios dijo que no sanar, no corregir esta situación. Depende de mí, no de su poder. Entonces es interesante. No es membresía en una iglesia o denominación. Hay varias personas que dicen que a ganar su salvación es entrar y ser miembro de mi iglesia. Membresía en otra iglesia no asegura que usted está salvado. Pero ese no es parte de la Biblia. No existe las iglesias del presente en el tiempo del Nuevo Testamento. So existió una iglesia, la iglesia de Dios. Donde no hay denominación, es parte de 1 Corintios 3. No es acerca de seguir un programa o un plan específico como paso 1, paso 2, paso 3. Hay varios que dicen, hay una iglesia, es una secta falsa que habla que hay 3 o 4 pasos a ganar su salvación. Primero, entrar a la iglesia. Segundo, bautismo. Tercer, la Santa Cena. Y hay otro, la bendición especial de un apóstol. Ese no está en la Biblia. No es un programa o un plan. Es una relación con Dios. El Evangelio en su contenido. Ese revisamos otra vez. En Hechos 5:42 habla de la vida y las enseñanzas de Jesús. Este es el contenido.
La vida en el reino de Dios. Podemos hablar de cómo vivir. Esa es parte del Evangelio. Los cambios necesarios a servir y vivir en el reino. Enseñando la palabra. Hechos 8, 25, 15, 35 y también Mateo 28, 20. El concepto es parte de ese Evangelio. Es la enseñanza de las palabras. Enseñanzas de Jesús y de la palabra de Dios. Es el cumplimiento de promesa de Dios, su presencia, su salvación, su poder en nosotros que hace posible a nosotros a vivir, a cambiar. Volviendo de la espalda a la vanidad del mundo, es un cambio completo de dirección, un cambio completo de mi vida, de no seguir al mundo a seguir a Jesús. Ese es contenido, es la resurrección y la regeneración. Entonces, cuando entramos, recibimos, somos parte de ese reino, ganamos la salvación, representan resurrección de algo muerto y regeneración de algo que no existe ahora. Y también, finalmente, el concepto es la salvación, pero la salvación es la puerta del resto de ese proceso, que hace posible a nosotros a comenzar a aprender la enseñanza, cómo vivir, a aprender qué significa la palabra, recibir esa paz y aprender la promesa, experimentar esa promesa de Dios y a cómo dar la espalda al mundo y mi pasado. En la parte de ese, Jesús le llama el Evangelio del Reino. Hay un gobierno. Yo no tengo control de mi vida. Estoy sometiendo mi vida a otro gobierno. No del mundo, no de Satanás, no del pecado, no de mi persona a Dios. Entonces el Evangelio es un cambio de mi gobierno a otro reino. Y hay bastantes escrituras que usan esa frase, el Evangelio del reino de Dios. Ese no es del mundo, es de Dios, es un plan de Dios. Y los ángeles hablan de el nacimiento del rey. En esa salvación, ese evangelio, estamos recibiendo un rey nuevo, una persona que tiene el poder necesario a cambiar nuestra vida, a salvar a nosotros, a tomar control de todo. Cuando aceptamos, creemos, sometemos a él, tenemos un rey, pero un rey que tiene un amor fuerte, grande, extensivo a nosotros, sin fracasos, sin puntos de fallar, sin errores. Y entonces las buenas noticias de gran placer. No estamos hablando de placer físico, placer emocional, estamos hablando de placer espiritual, que pueden controlar todos los retos, todas las luchas y dar a nosotros esta paz único en Jesús, mencionado por Jesús en Juan 14. Estoy dando a usted mi paz, no el paz del mundo. En Juan incluye llamada para arrepentimiento. Entonces ese evangelio no solo la presentación de información, es un llamado a arrepentir y recibir algo especial y entrar la posibilidad de cambiar. Pero es por arrepentimiento, reconocimiento de mi pecado, de mi fracaso, a seguir claramente la verdad de Dios, a seguir los mandamientos. Porque Pablo pasa un tiempo de explicar en Romanos que los mandamientos no pueden salvar. El propósito de los mandamientos estaba revelar nuestra condición perdida frente de Dios. Y por eso el evangelio es de arrepentimiento. Entonces las buenas nuevas noticias es que es posible arrepentir y a regresar en la dirección al infierno
y a cambiar esa dirección al cielo y cambiar nuestra condición perdido a una persona salvada en el reino de Dios. En Isaías recibimos varios puntos que son parte de ese mensaje. En Jesús, es un citado por Jesús en Lucas 4:18. Leímos en la primera sección ese pasaje y incluye 5 puntos interesantes. Mensaje para los pobres. Now, hay 2 posibilidades de definir qué significa pobres. Pobres de dinero, pobres de condición física, pero en realidad hay personas ricas que son pobres, porque en su alma, en su espíritu, no tienen nada de valor. Entonces ese mensaje es para las personas que son pobres, que no tienen nada de valor en su alma, en su corazón. Entonces es un mensaje para las personas pobres que han perdido, no tienen nada de valor eterna. Y también es un mensaje de liberación. Muchos pensaron en encarcelamiento, cosas como ese, pero en realidad hay personas que están libres, pero encarcelados en su corazón por su pecado, por sus pensamientos. Y ese es un mensaje de liberación, no solo hay personas que están encarcelados, pero están libres en su relación con Dios. Y ese encarcelamiento no significa, como Pablo estaba hablando en Filipenses capítulo 1, piensan sobre mis cadenas, que no significa, son cadenas de oportunidad y no restringir mi libertad de pronunciar y proclamar ese mensaje. Es un mensaje para los que tienen el corazón roto. Cuando hay orgullo, pensamos que nuestro corazón es fuerte y tenemos control, pero cuando llega a esa verdad, a un corazón roto es una persona que tiene esa realización que yo no tengo el poder de hacer nada para salvar mi alma, para proteger mi vida. En ese momento es un corazón roto, abierto a recibir la verdad. Es un mensaje de recuperación de vista. Por pecado nuestra visión está bien bloqueado, oscurecido, nublado. Y hay límites grandes de nuestra habilidad a ver las posibilidades que existen cuando estamos salvados, perdonados por Dios. Entonces, este es un mensaje de recuperación de vista, no solamente vista física, vista espiritual, vista emocional de lo que es posible y mi valor. Otra vez hay muchos que piensan de tener relación o guardar relación a una visión de un ciego, pero hay varios tipos de ciego. Hay ciego físico, ciego emocional y ciego espiritual. Y mejor es posible ganar su visión física y está perdido en su alma. El mensaje de libertad. Soy libre de mi pasado. Otra vez, es poco repetición de mensaje de liberación, pero estoy libre a servir, libre a amar a otros, libre de cuidar y no encarcelado en mi pensamiento, mi deseo personal. Es un mensaje importante. En Lucas 7:22 hay un reporte de un milagro y un reporte que el evangelio estaba predicado a los pobres. Y la mayoría de hombres pobres tuvo poco y ningún acceso para el templo. La mayoría de hombres pobres no podría ofrecer la oferta más aceptable. Entonces, cuando hay cosas interesantes, y hablamos de los pobres, personas, en realidad pobres, es una definición que significa pobre. Pobre es una persona sin acceso a Dios. Y en el tiempo de Jesús, los pobres estaban personas que no, por causa de falta de fondos, recursos o otras cosas,
no pueden entrar al templo, no tuvieron ese sacrificio aceptable. Y a veces por causa de los robos y engaños de los fariseos, impactar ese y crear una situación no aceptable, porque en el Levítico hay una definición de cuatro niveles tres niveles de sacrificio. Una persona que tiene lo suficiente sacrificar su cordero, pero una persona que no tuvo cordero, estaba posible sacrificar 2 palomas. Y hay otra opción para los pobres, a sacrificar un sacrificio de harina, si hay evidencia de su discapacidad de hacer los otros. Entonces, pero en el tiempo de Jesús, muchas personas no tuvieron acceso por las reglas y control de los fariseos que estaban buscando dinero y poder. Entonces, el concepto es, ese milagro es dar acceso a los pobres, al templo, a Dios, a dar acceso a los pobres a ese sacrificio, pero sacrificio eterno, permanente. Entonces, ese es el Evangelio. El milagro poderoso es este concepto. No importa, cualquier persona ahora tiene acceso a Dios. Cualquier persona, no importa su condición, tiene acceso a ese sacrificio de Jesús. En Hechos encontramos otra vez con varios puntos de contenido del Evangelio. Es la historia de Cristo, es historia del reino de Dios, es la palabra de Dios, habla del paz de Jesucristo, de las promesas de Dios, el Evangelio como sumación y este concepto apartándose del pasado. Son varios puntos. Cuando hablamos de Evangelio, al lado de esa palabra existe palabra Cristo, reino de Dios, palabra de Dios, paz de Cristo, promesa de Dios, ese Evangelio, sumación y apartándose de su pasado, que son partes de ese mensaje. Y cuando leemos los pasajes en Hechos, ganamos más información del contenido de las presentaciones. La presentación o predicación más interesante es el primero de Pedro, que incluye muchos puntos de información de qué significa ese mensaje y el costo y la decisión necesaria. Pablo usa esa frase y le llama el Evangelio de paz, restauración de relación con Dios en Romanos 10, incluye riquezas impenetrables de Cristo. ¿Qué significa riquezas impenetrables? Well, por pensamientos humanos, conceptos humanos, programas humanos, ese es impenetrable. No hay concepto de ganar salvación sin pagar algo. Es una riqueza disponible a nosotros por Cristo, a recibir un regalo increíble, sin valor en el mundo. Imposible para nosotros a pagar o a recoger suficiente, que es igual de ese regalo que recibimos. Este es el Evangelio. También es otra vez buenas noticias. Algo que representa, hay algo bueno para nosotros y está disponible. Buenas noticias es una cosa un poco horrible, ¿no? Que si habla de algo pero no es disponible. Hay algo increíble pero está en otro país o otra parte del mundo. Bueno, está bien para ellos, pero no ganamos nada. No recibimos ninguna bendición o beneficio. Pero en esa cosa hablamos de buenas noticias y ese es algo disponible a todos nosotros. Una forma de buenas noticias increíbles. No hay limitaciones de tiempo, de lugar,
de edad, nada. Es en realidad una buenas noticias perfectas en cada situación, en cada lugar. Romanos, Pablo da más información extendida en ese. Es el poder de Dios de salvar, no de nosotros. Es juzga secretos de un hombre, entra a nosotros y a buscar revelar el corazón, áreas secretos. No hay nada escondido a Dios. Entonces este evangelio entra y toca a todos los aspectos, los más profundos, bien escogidos. No hay nada excluido de ese evangelio. Pero requiere obediencia, un cambio en relación del pasado, presente y Dios y en áreas diferentes. Hace a los hombres aceptables ante Dios. Esa es parte de este cambio. Antes no aceptables. Somos pecadores. Pero en ese momento, por ese evangelio, la posibilidad, la puerta está abierta a cambiar y ser aceptables, preferidos en el reino por Jesús. Y es una fuente de bendición. La definición de bendición es una cosa que ha causado mucho debate y ahora más por causa de ese sistema de riqueza y salud. ¿Qué significa bendición? ¿Qué son las promesas para nosotros? ¿Y qué significan las promesas de bendición y provisión? Pero no importa si tenemos definiciones diferentes, hay un concepto que hay bendiciones. Hay bendiciones a nivel espiritual, no hay pregunta, no hay persona que conteste ese concepto. Hay bendiciones a nivel espiritual. Hay bendiciones a nivel emocional. Hay bendiciones a nivel social. El debate solo es qué significan las bendiciones a nivel físico. Pero ese es cuando consideremos las historias de los apóstoles y otros, para ellos bendiciones físicas no significa. En la luz de las otras bendiciones. Es el poder de establecer relación, establecer futuro, establecer amor, establecer gracia. Ese evangelio puede establecer muchas cosas que son beneficios y pueden beneficiar a nosotros y las personas con que nosotros compartimos ese mensaje. El evangelio incluye el concepto de renacimiento y vida nueva. Es parte de ese concepto de cambio, parte del debate de Nicodemo y otros pasajes. Renacimiento en el espíritu, una restauración de nuestra relación, el sacrificio, el amor, creencia en Jesús, se convierte en base para el juicio futuro. Entonces, hay un renacimiento de lo que ha sido muerte. Esa relación con Dios, esa posibilidad a caminar con Dios. Y ese renacimiento abre la puerta de una vida completamente nueva y diferente, que antes del momento de salvación no existe. También hay otras cosas. Revisemos ahora esa predicación de Pedro en Hechos 2. Es del reino de Dios, es buena noticia, historia de vida, enseñanza, presencia y actividad del Espíritu Santo. Salvación a través de la muerte requiere una decisión, arrepentimiento y bautismo. Y llama a una persona para la separación del mundo. Son los puntos, un resumen increíble que representan este evangelio y los pasos y las cosas que seguir. Porque cuando hablamos de historia de vida y enseñanza, pronto encontramos esa historia que cada día ellos reunieron para escuchar la palabra, para recibir enseñanza en esta vida nueva. Cómo vivir, cómo servir, cómo mejorar en su relación y servicio.
El reino de Dios, el Evangelio, es explicación de cómo entrar, cómo recibir los beneficios y cómo vivir y crecer. Son los cubiertos en Mateo 28 otra vez. Ir a predicar, discipular, bautizar y enseñar. Este es un esbozo completo de qué significa ese evangelio. Es la presentación, sí, también, pero es crecimiento en esa información, es compromiso y repetición de ese ciclo para los otros que sigan, que no han escuchado. Entonces, el corazón es algo más grande que simplemente Jesús vino, murió, levantó y salvó. Es una relación, una vida completa. El Evangelio es la presentación de todo el plan de Dios. Entonces, en realidad, el Evangelio incluye a todo el Antiguo Testamento, en sus mensajes, su preparación para el día de llegada de Jesús, preparación de ese mensaje, ese plan de evangelismo, ese plan de anunciar ese mensaje a todo el mundo. Parte del Antiguo Testamento llega a la vida de Jesús en sus enseñanzas, son la fundación que hace posible ese mensaje. Jesús murió, resucitó y salvó. Sin el resto del mensaje no significa. Y ese mensaje abre la puerta de aprender qué significa ese cambio, esa oferta de salvación. Porque cuando hay una oferta en las tiendas, recibimos la información, pero hasta el momento que entramos a la tienda, tocamos ese objeto o pagamos algo, no recibimos la oferta. Y en el momento que salimos, tenemos esa oferta en mano, estamos listos a usar y hacer cambios para beneficiar de eso. Es algo similar y aún más increíble ese mensaje que tenemos. El corazón de ese evangelio es increíble. Sí hay un mensaje central, pero ese representa algo más grande, más importante para nosotros. Y es importante para nosotros a comunicar a todo, no solo lo mínimo. Entonces el corazón del evangelio es algo bien grande, bien increíble, maravilloso para nosotros. Y necesitamos tomar cuidado y no limitar ese mensaje a solo ese punto. Venga y ser salvado. No, es más. Venga, ser salvado, renovado y recibir el poder de vivir en el reino. Bueno, gracias. Podemos continuar en más áreas de qué significa evangelismo y cuál es nuestra responsabilidad de evangelizar.